Toda novela termina en una última página. El lector la cierra, apaga la luz y en apariencia todo termina ahí. Pero no es verdad, porque hay historias que no se cierran con un punto final. Y hay preguntas que ningún libro pudo responder del todo. Este canal nace precisamente ahí, en el lugar donde la novela termina, pero el pensamiento comienza. Enigma, entre la razón y la locura, no nació como una historia, nació como una inquietud, como tres preguntas que han acompañado al ser humano desde que aprendió a pensar. ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos tan inteligentes? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿De dónde venimos? Es la primera pregunta. Para los filósofos griegos, esta pregunta no era científica, era ontológica. Platón pensaba que el ser humano no comienza con el cuerpo, sino con el alma. Para él conocer no era descubrir algo nuevo, era recordar una verdad contemplada antes de nacer. Aristóteles pensó distinto. Habló de causas, materia, forma, movimiento y sobre todo habló de la causa final, del propósito. Para los griegos el origen no se entendía solo mirando el pasado, se entendía mirando al sentido. La ciencia moderna cambió la pregunta. ¿De dónde preguntarse para qué? Y comenzó a preguntarse cómo. ¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo evolucionaron las especies? ¿Cómo apareció la ciencia? Y sus respuestas han sido extraordinarias. Evolución, mutación, selección natural, pero incluso la ciencia reconoce un límite. Explicar el cómo no es lo mismo que explicar el para qué. Las religiones, y en cierto modo también la razón filosófica, no se han centrado en el mecanismo, se han centrado en el propósito. ¿Para qué existe el ser humano? ¿Por qué existe la conciencia? ¿Para qué existe el bien, el mal, el sacrificio, el amor? Cuando desplazamos la pregunta del cómo al para qué, algo cambia profundamente. La vida deja de ser solo un fenómeno biológico y se convierte en una vocación. Tal vez no venimos solo de una cadena de causas, tal vez venimos de una intención. Enigma nace en esa tensión, entre un origen explicado y un origen con sentido. ¿Por qué somos tan inteligentes? Es la otra pregunta. La inteligencia humana no es solo una herramienta para sobrevivir. Es una anomalía. Ninguna otra especie escribe novelas. Ninguna otra especie se pregunta si su vida tiene sentido. La biología explica cómo funciona el cerebro. El código genético nos habla de un lenguaje inscrito en la mente, pero ese código no solo produce órganos, produce conciencia, produce lenguaje simbólico, produce la noción del bien y del mal. Aquí la pregunta cambia de nivel. No es solo cómo pensamos, es para qué pensamos. Platón afirmaba que la razón debía orientarse al bien. Descartes dijo, pienso luego existo. Kant fue más lejos. La razón no solo conoce, la razón también debe. Para Kant hay una ley moral inscrita en la razón humana, una exigencia de actuar bien cuando no conviene. Spinoza entendió la razón como parte del orden del mundo. Y Chesterton advirtió algo esencial. Una inteligencia sin propósito termina volviéndose contra el ser humano. Enigma se sitúa justo ahí, cuando la razón pierde su orientación al bien, deja de iluminar
y comienza a justificar cualquier cosa. La otra pregunta es, ¿qué hay después de la muerte? La ciencia puede describir con precisión el proceso de morir. Puede explicar cómo se apaga el cuerpo, pero no puede responder la pregunta decisiva: ¿para qué morimos? Para algunos filósofos, la vida encuentra su sentido en la realización del ser humano. Vivimos para comprender, para amar, para dejar huella. En esta visión, la muerte no anula el sentido, lo completa. Las religiones proponen algo más radical, que la verdadera vida comienza después de la muerte, no como continuidad de la biología, sino como plenitud del ser. La muerte no sería un error, sería un umbral. Tal vez la muerte no existe para quitarnos la vida, tal vez existe para devolverla y devolverle su valor. ¿Cuál es el error de nuestra época? ¿No ha sido confiar demasiado en la ciencia, sino creer que el centro puede sustituir al para qué? La ciencia explica cómo vivimos, la razón y la fe se preguntan ¿para qué? Cuando entendemos el cómo funcionamos, cuando entendemos el para qué vivimos, la novela, el arte y la filosofía existen porque el ser humano no se conforma solo con existir, necesita significar. Enigma no intenta explicar el mundo, intenta preguntarse por qué el mundo merece ser explicado. Bienvenidos a lo que ocurre después de la última página. Los espero en el próximo video.